Hola, buenos días. Hoy vamos a revisar cuáles son las indicaciones de colocación de drenaje torácico en niños. Y la agenda nos va a enfocar en revisar estas indicaciones en la presencia de efusión pleural y neumotórax. Con respecto a la colocación de drenaje torácico en efusión pleural, vamos a tener tres aspectos importantes que nos guían a cuándo colocarlo. Uno es la presencia de síntomas, dos es la presencia de loculaciones y tres es el tamaño de la efusión pleural. Con respecto a la presencia de síntomas, se recomienda colocar tubo de drenaje torácico si el paciente tiene dificultad respiratoria o si hay progresión de la enfermedad o falta de respuesta al tratamiento. Se recomienda colocar tubo de drenaje torácico si hay loculaciones, debido a que la presencia de loculaciones se correlacionan con purulencia y por lo tanto con el diagnóstico de empiema, y la Asociación Americana de Cirujanos de Tórax recomienda que se debe colocar tubo de drenaje pleural a todos los niños que tengan diagnóstico de empiema. Con respecto al tamaño de la efusión pleural, podemos decir que una efusión pleural es pequeña si esta afecta a menos de un cuarto de todo el hemitórax comprometido. Se dice que la efusión es de un tamaño moderado si esta afecta entre un cuarto y la mitad del hemitórax, y se dice que es grande si afecta más de la mitad del hemitórax comprometido. Si la efusión pleural es grande, se recomienda colocar un tubo de drenaje torácico. También podemos evaluar el tamaño de la efusión pleural si evaluamos una radiografía en decúbito lateral tomada con rayo tangencial y evaluamos la distancia que hay entre la pared torácica y el borde de la efusión pleural. Y se dice que si esta distancia es menor a 1 centímetro, la efusión es pequeña; si va entre 1 a 2 centímetros, la efusión es moderada; y si es mayor a 2 centímetros, la efusión es grande. Sabemos que el neumotórax es la presencia de aire entre el pulmón y la pared torácica, y también sabemos que el neumotórax puede ser espontáneo si no hay una causa evidente del mismo, o traumático si este se ha producido por algún procedimiento médico o algún trauma externo. Este neumotórax también podemos clasificarlo en primario si el paciente no tiene una enfermedad de fondo, o secundario si este se produce en un paciente que tiene una enfermedad pulmonar como fibrosis quística, por ejemplo. En general nos vamos a enfocar en el neumotórax primario espontáneo. Generalmente el que es secundario requiere la colocación de un tubo de drenaje torácico. Con respecto al manejo del neumotórax en niños, realmente las guías existentes, tanto la británica, la americana, la guía europea, se enfocan en el manejo de adultos y no tienen acápites especiales para niños. Pero podemos decir que en general un neumotórax en un niño puede observarse si es que este es pequeño o si es moderado grande, pero el paciente está asintomático. Con respecto al uso de oxígeno, este puede ser usado por un lapso de 42 o 48 a 72 horas en un paciente que está asintomático, o en los pacientes que tienen neumotórax pequeño, ¿no? La aspiración con aguja no la usamos mucho en niños, pero puede usarse si el neumotórax es pequeño, a pesar de que tenga síntomas, pero tiene una tasa de recurrencia muy alta. La inserción de tubo de drenaje es el tratamiento de primera línea para los pacientes que tienen síntomas o para los pacientes que tienen neumotórax grande. La tasa de recurrencia es de todas maneras mayor que si se hace el manejo quirúrgico con BATS o toracocentesis con pleurodesis. Sin embargo, esta última alternativa no es el manejo de primera línea y se debe dejar en caso de que haya recurrencia con el tratamiento con inserción de tubo de drenaje.
Por lo tanto, ¿cuáles serían las indicaciones de colocación de drenaje torácico en neumotórax? Uno es la estabilidad del paciente. Si el paciente está inestable, es decir, tiene disnea, tiene hipoxemia o tiene dolor intenso asociado al neumotórax, este paciente debe ser colocado un tubo de drenaje torácico. Si el neumotórax es recurrente, y lo cual pasa en casi el 50% de neumotórax, también debe ser manejado con tubo de drenaje torácico. Si el neumotórax es grande y se asocia a una enfermedad subyacente como fibrosis quística, el paciente debe ser manejado con un tubo de drenaje torácico. Y si ha habido un fallo al manejo con aspiración con aguja, también debe ser manejado con drenaje torácico. ¿Cómo calculo el tamaño de un neumotórax? Hay diferentes fórmulas y métodos. Estos no han sido, digamos, verificados en niños, y además no siempre son fáciles de realizar o recordar en el momento en que uno evalúa un neumotórax. Sin embargo, quizás podríamos dejar algunos conceptos que se considera un neumotórax grande si la distancia entre el borde superior del neumotórax y el ápice de la caja torácica es mayor a 3 centímetros. Según la corriente americana se considera que un neumotórax es grande, y según la corriente británica, si la distancia entre el borde lateral del pulmón y la pared torácica es mayor a 2 centímetros, se considera que un neumotórax es grande. Hay literatura belga también que consideran un neumotórax grande si hay todo un despegamiento de toda la superficie del pulmón con respecto a la caja torácica. Entonces, ¿qué mensajes les dejo para que lleven a casa? En caso de fusión pleural, se debe colocar tubo de drenaje torácico si la fusión es grande, si se asocia a dificultad respiratoria o si hay signos de empiema. Y en caso de neumotórax, se debe colocar tubo de drenaje si el paciente está inestable, si el neumotórax es recurrente, si el neumotórax es grande y hay una enfermedad pulmonar subyacente, o si ha habido fallo al manejo de aspiración con aguja. Muchas gracias.